Y creo que es la Reforma Protestante un evento que no debemos pasar por alto. Debemos estudiarlo, recordarlo, aprender de ese evento para poder seguir moviéndonos hacia la voluntad de Dios, pero también hacia los nuevos tiempos que Dios presenta delante de nosotros. Así que eso lo voy a hacer esta noche. Tengo una presentación de PowerPoint que ahí está. Okay. Denme ahora un segundo y vamos a compartir el screen que quería estar. Ahí estamos. Aquí. Ok, ahí están. Así que eso es lo que quisiéramos hacer un poco en el día de hoy. Y luego ya les prometo que la semana que viene la profesora invitada seguirá con el taller de la oración, con lo que nos falta. Pero me gustaría conversar un rato con ustedes sobre este hecho. Y este hecho es un hecho importante también para la tradición bautista, porque es parte de lo que nosotros somos. Y yo di un taller bastante rápido de la iglesia y quizá en algún momento vamos a hacer algo más preciso, pero entender que la Reforma Protestante también fue parte de nuestra tradición. Ok, quisiera saber, ¿alguien podría decirme qué es la Reforma Protestante? Menos Miriam, porque si Miriam habla, ella lo sabe todo, así que ella no puede. Así que, Elsa, dime. Bueno, lo que yo tengo entendido fue cuando Martín Lutero vino y puso, bueno, cuestionó toda la supremacía de la Iglesia Católica. Y entonces él fue el que elaboró todas las, no sé si son 46 tesis, no me acuerdo, ¿no? 96. 96 tesis sobre lo que debería de verdad ser un verdadero evangelio. Entonces fue todo, él fue el que creó todo ese movimiento que dio a todas estas nuevas formas de hacer teología, ¿no? Eso es lo que yo sé. No, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que sepa, que tenga una idea de lo que es la Reforma Protestante? Okay. Bueno. Ok, pues vamos entonces. La hermana Elsa, si está en lo correcto, fue un movimiento, pero hay que entender que es un movimiento que tuvo un periodo de tiempo, no solamente fue en el momento en que Lutero, como decimos nosotros en Puerto Rico, claveteó las 96 tesis en la puerta de Wittenberg en Alemania, o lo que conocemos hoy como Alemania, que era Bavaria en aquel tiempo, porque Lutero trae toda una gran tradición de ya personas que estaban cuestionando algunos elementos de la Iglesia Católica. ¿Okay? Y Lutero decide por distintas razones, y solamente lo señalo, hubo razones políticas, hubo razones económicas, hubo razones teológicas para esa reforma o ese movimiento de protesta contra la iglesia. Hoy solamente vamos a trabajar los elementos teológicos. Si usted tiene interés en trabajar los políticos, los sociológicos y los económicos, pues me los pregunta más adelante, pero quiero hacer eso. Voy a poner aquí una definición que quiero que veamos rápidamente. Se conoce como Reforma Protestante o simplemente la Reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Así que exactamente como dijo nuestra hermana Elsa, fue iniciado por un monje san agustiniano que se llamaba Martín Lutero. Pero es algo que ya venía sonando previamente a Lutero.
no recuerdo el nombre, Valdés, se entiende que fue un sacerdote español, Valdés, estoy dando a recordar el primer nombre, que fue el que realmente inició la reforma, las primeras protestas contra la iglesia. Así que, y Lutero es el heredero de eso. Juan Valdés. ¿Ok? Muy bien. Así que voy a ver la definición parte por parte para así poder ver qué realmente fue la reforma. Primero, fue una reforma. Lutero no tenía ningún interés ni ningún deseo de dividir la iglesia católica. Él quería reformar la iglesia católica y murió queriendo reformar la iglesia católica. ¿Ok? Así que es importante que veamos la palabra reforma. Él no quería dividir la iglesia, él no quería dejar la iglesia católica. Simplemente quería reformarla en algunas cuestiones de la fe. Y ahí mismo vamos a ver cuáles eran. Porque se habla de que él hizo una crítica a toda la iglesia católica y en realidad no fue así. Fue fundamentalmente a dos elementos fundamentales en aquel tiempo. Luego otros siguieron y siguieron ampliando la reforma. ¿Okay? Es un movimiento religioso cristiano. ¿Okay? Religioso y cristiano. En el siglo XVI. Es importante que en el siglo XVI es el siglo que comienza a suceder algo bien particular y es que Roma comienza ya a debilitarse como un poderío, además de la Iglesia Católica comienza a recibir presiones de los que llamaban los príncipes. Antes, hermanos y hermanas, no existía Alemania, no existía Inglaterra, existían principados, príncipes que por mucho tiempo respondieron al rey en Roma y al papa en Roma. ¿Ok? Y eso, en ese tiempo los príncipes comienzan a quejarse, a decirle a Roma, no te vamos a pagar más impuestos, y le comienzan a decir a la Iglesia Católica, no queremos pagarte los diezmos. Y comienza un movimiento también en contra de los dos poderes de aquel tiempo, que era Roma y la Iglesia Católica. Así que eso es importante que lo tengamos en mente. Que llevó a un cisma. La palabra cisma es una división. ¿Ok? Llevó a que la iglesia se dividiera. Y entonces la iglesia se dividió en lo que llamamos la iglesia luterana, ¿okay? Que era la iglesia que se mantuvo con muchas prácticas de la iglesia católica, pero siendo reformada con la visión de Lutero. ¿Okay? Y luego voy a explicar más sobre. Y esa reforma dio origen a numerosas iglesias agrupadas bajo el protestantismo. Esto es bien importante. Aquí hay una diferencia en algunos estudiosos. Algunos estudiosos entienden, ¿okay? Y aquí lo digo, que el protestantismo no viene después de Lutero. Son Lutero, Calvino, que son las iglesias luteranas, anglicanas y la iglesia calvinista. Calvino se retira así de la iglesia católica. La iglesia anglicana deja todo la iglesia y convierte la iglesia católica en una iglesia de ingleses nacional. ¿Okay? Muchos de nosotros que venimos de lo que llamamos otro tipo de reforma, la reforma radical y más adelante los puritanos en Inglaterra, nos llamamos más, tendemos aunque tenemos la tradición del protestantismo, nos sentimos más evangélicos, que es otro término que en algún momento vamos a discutir más adelante. Así que es importante. En algunos sitios, por lo menos en América Latina, a mí me pasaba que muchos hermanos me decían, nosotros no somos protestantes, nosotros somos evangélicos. Porque para muchas
iglesias o para algunos sectores en algunos países en América Latina, los protestantes eran los luteranos, los episcopales y los anglicanos y los calvinistas. Entonces, los que vinimos de la reforma radical y de la reforma de los puritanos en ingleses, se tienden a considerar como evangélicos. ¿Okay? Y eso tiene unas razones muy particulares. Pero quiero que sepan que ahí vino esta división. Y de aquí comenzó una explosión de distintas iglesias y lo que conocemos hoy como denominaciones. ¿Okay? Muy bien. Déjenme hacer esto aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Estoy tratando de dar mucha historia brevemente porque quiero llegar un poco más a la idea de lo teológico, que es lo que nos interesa. Pero es una historia fascinante, sobre todo si la conectamos con los bautistas. Y déjenme decir por qué. Lutero deja la Iglesia Católica porque es perseguido por la Iglesia Católica. Es recibido por este rey alemán, por este príncipe alemán, y hay unos campesinos que comienzan a leer la Biblia y dicen: Lutero, tú estás mal. Y intentan derrocar el príncipe. Y Lutero se mueve contra ellos. Y luego Calvino hizo lo mismo en Suiza. Criticó la opresión de la Iglesia Católica, pero hicieron sus propias iglesias y si usted no estaba de acuerdo con ellos, lo ahorcaban, lo quemaban o le cortaban la cabeza. ¿Okay? Así que, y así de eso somos productos nosotros los bautistas, de esa persecución que hubo más adelante en la iglesia anglicana en Inglaterra. ¿Okay? Ahora, ¿alguna pregunta? Vamos a lo teológico entonces. Los bautistas emanan del tronco de la Reforma porque sus enseñanzas y prácticas no pueden ser separadas de otras denominaciones protestantes. Tenemos una conexión con la Reforma. Hay alguna gente que no le gusta admitirlo, pero sí, tenemos esa línea de la Reforma protestante. La Reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, además de negar la jurisdicción del Papa sobre toda la cristiandad. El movimiento recibirá posteriormente el nombre de Reforma Protestante por su intención inicial de reformar el catolicismo con el fin de retornar a un cristianismo primitivo. Hay dos cosas fundamentales que critica Lutero, dos. Una es la idea de que el Papa podía dominar sobre todo y que el Papa tenía la verdad. Si el Papa lo decía, era verdad. Y lo otro eran las indulgencias. Esa la vamos a ver ya mismo, porque esa es bien importante en este tiempo, las indulgencias. Así que hay una idea de que ya el Papa no tiene el control de la fe en todos los territorios. ¿Okay? Así que eso es importante. ¿Por qué esto es importante? Recuerden que hacía poco se había desarrollado uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad: la prensa. La imprenta. ¿Qué pasó con la imprenta? La imprenta permitió que la Biblia fuera producida y la gente pudiera tenerla. Pero aún más, una de las cosas que hizo Lutero, que fue uno de los primeros, es que él cogió la Biblia en latín, en griego y en hebreo y la tradujo al idioma de la gente, del pueblo. Y entonces la gente comenzó a leer la Biblia y a interpretarla. Antes la interpretación venía el Papa, los cardenales, los obispos, el sacerdote,
te lo daba y usted la creía y más nada. Le leían la Biblia en latín en los cultos, así que usted ni sabía lo que estaban diciendo. Así que es importante que eso fue la imprenta, uno de los elementos importantes para que esta reforma pudiera despegar y realmente dar su movimiento como el que se dio en la Reforma Protestante. Así que eso es bien importante. Así que, ¿alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Dígame, hermano Lázaro. Me gustan las preguntas de hermano Lázaro. Dígame. Es que, digamos, nosotros, como está diciendo acerca de que como, miren, ciertamente los católicos hasta el día ven al Papa como la máxima autoridad. Ajá. Pero también lo que quería saber, nosotros venimos siendo en la misma línea, como nacimos de la línea de la Iglesia Católica, a lo que veo. Pero yo me refiero a eso porque la Biblia tiene lo que es como se dice, la mata, o como se puede decir, es una Biblia, sino simplemente que como nosotros los protestantes no agarramos todos los libros que el catolicismo tienen incluidos en su Biblia. Okay. Pero entonces al menos yo la he leído también, he leído esa Biblia, pero digamos nosotros, como siendo protestantes, tenemos la tendencia que nosotros tenemos un contacto directamente con Dios, con Jesucristo. Y ellos, los hermanos católicos, simplemente ven a Jesucristo también y a Dios, creen en Jesucristo, creen en Dios, pero para ellos es primero ir al Papa o ir a la máxima autoridad católica. Bueno, eso está en algún momento, porque su pregunta, la cuestión del papado no se da hasta tarde, si no me equivoco, en el siglo XVI o XVII. Esta idea que tenemos ahora del Papa no era la idea que hubo desde el inicio de la Iglesia. Se fue desarrollando la idea del poder del Papa cuando se fue desarrollando más que todo, la Iglesia comenzó a tener dificultades como la Reforma Protestante y había que cerrar fila, y entonces la Iglesia se hace mucho más jerárquica para evitar, especialmente personas como Lutero, que decida pensar por su cuenta. Así que era más un tema político. ahora, eso iba a tocar. También hay que entender que por mucho tiempo el poderío romano, del Imperio Romano, y el poderío de la Iglesia Católica estuvieron juntas. Donde quiera que los Roma conquistaba y dominaba, imponía la religión cristiana en aquel tiempo, que todavía sigue siendo la católica. Entonces, ¿qué pasaba? Tanto el imperio pedía impuestos y la iglesia pedía diezmo. Entonces, se había convertido tristemente en un negocio para la iglesia. Y entonces comienzan a haber problemas entre los reyes y los papas. Algunos papas querían imponerle al rey lo que ellos querían, y otros reyes querían imponerle al papa lo que ellos querían, y comienzan a haber serias dificultades. Déjenme decirle, no es hasta los otros días que los cardenales eran sacerdotes originalmente. Hubo un tiempo en que los cardenales, aquellos que visten de rojo, que escogen al papa, no era ni gente religiosa. Usted podía comprarlo con dinero y asegurarse que su hijo fuera un cardenal. Entonces comenzó a haber unas luchas de poder de quién debía dominar a quién. ¿Eso qué pasó?
como el imperio se hizo tan y tan grande y no era tan fácil controlar, pues comenzó a haber lo que le llamaban señores o príncipes de distintas áreas que comenzaron a controlar la vida de la gente contra las invasiones de otros grupos que Roma no podía proteger. Lo que quiero decir es que la visión que tenemos del Papa ahora, que tiene, no viene desde la iglesia originaria, sino que fue evolucionando hasta el siglo, si no me equivoco, creo que el siglo XV o el siglo XVI, donde se habla de la infalibilidad del Papa. Y entonces de ahí surge más adelante, aunque usted no lo crea, la adoración a María. La adoración a María también es tardía en la Iglesia Católica. Así que son elementos que se van dando en la vida de la Iglesia, que tiene que ver muchas veces con todo lo político y con todo lo económico. No se puede separar. Y la Reforma hace ambas cosas. Es un movimiento político, pero también es un movimiento teológico de reformar la iglesia. ¿Ok? Yo sé que di una gran vuelta para contestarle, hermano Lázaro, pero es importante que sí, la Iglesia Católica tiene una relación con el Papa muy particular, pero que no es algo muy antiguo, es realmente, puede tener 400, quizás menos de 400 años. Hay que tener cuidado en cuanto a eso. Segundo, lo de la Biblia, sí. Ellos tienen una Biblia que tiene unos libros adicionales en el Antiguo Testamento solamente. En el Nuevo Testamento tenemos los mismos libros. Así que, y regularmente los libros adicionales que tienen son libros bien importantes, son libros históricos. Algunos son segundas partes de Eclesiastés, de sabiduría. Son libros que valen la pena leerlos. Se los digo de verdad porque son muy interesantes. Así que, y se utilizan muchas veces en los estudios bíblicos para entender un pasaje o para entender lo que estaba pasando en el mundo de Jesús, porque muchos de ellos son una transición de Malaquías al Nuevo Testamento. Ustedes saben que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Pues muchos de esos otros libros son la historia entre Malaquías y más o menos cuando Jesús nace. Así que nos da una idea de esa transición. ¿Okay? Espero que haya podido contestar la pregunta, hermano Lázaro. Sé que di un poco de vuelta, pero quería dar la información. ¿Ok? Continúo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Ahora, permítanme. Comenzó con la predicación del sacerdote agustino Martín Lutero, que revisó la doctrina de la Iglesia Católica según el criterio de su conformidad a las Sagradas Escrituras. En particular, y aquí viene lo importante, rechazó la teología sacramental católica que, según Lutero, permitía y justificaba prácticas como la venta de las indulgencias, consideradas un secuestro del Evangelio, el cual debía ser predicado libremente y no vendido. Ok, déjenme explicar esto. La Iglesia Católica, su teología parte de que ella, la propia Iglesia, es medio y parte de la salvación. Para usted ser salvo, tiene que ser parte de la Iglesia Católica y participar de ellos. ¿Ok? Eso es lo que se llama la teología sacramental. Todo lo que hace, todo lo que piensa es sacramental, permite la salvación. Hubo un momento cuando la iglesia comenzó a caer en crisis económicas que comenzaron lo que se llama las ventas de indulgencias. Y lo vamos a ver ahora. Déjenme ver si lo tenemos aquí. Muchos consideraron la práctica de las indulgencias como un abuso escandaloso y la culminación de una serie de prácticas anticristianas formadas por el clero católico.
pero será Lutero el primero que expondrá públicamente su opinión contraria a las doctrinas de las indulgencias. Ok. ¿Qué son las indulgencias? Déjenme. Okay. La indulgencia era lo siguiente. Esto sucedió sobre todo en el tiempo de la cruzada. No sé si ustedes saben lo que pasó en las cruzadas. El Islam, a los árabes, conquistan Jerusalén y la iglesia y el imperio romano intenta con guerras conquistar Jerusalén y hay guerra, las famosas cruzadas. Pero ¿qué pasa? Eso cuesta dinero. Y una de las formas en que se levantó dinero era que usted podía pagar por ciertas cosas en la salvación. ¿Ok? Un ejemplo, que es uno de los ejemplos de Lutero, es que ustedes saben que la Iglesia Católica tiene la teología del purgatorio. Si su familiar moría fuera de la iglesia, estaba en el purgatorio. Y la iglesia comenzó a decirle a la gente, mire, si usted da dinero para las cruzadas, para liberar la tierra prometida, nosotros, la iglesia, podemos ayudar a su familiar a salir del purgatorio e ir al cielo. ¿Ok? Así que en cierta medida comenzó a venderse la salvación. Y a veces, pues, si usted hacía algún pecado, sobre todo algún pecado mortal, como lo definía la Iglesia Católica, usted podía superar ese pecado invirtiendo, si usted quiere decirlo de esa manera, en las cruzadas, y entonces se remite, es decir, la Iglesia Católica tenía el poder de perdonarle a usted ese pecado y usted entonces podría ir al cielo. ¿Okay? Esa es más o menos la idea. ¿Okay? La mayoría de las 96 tesis de Lutero son sobre las indulgencias. Las primeras son más que todo explicando por cómo se dan. Y entonces, realmente eso es lo que él hace, criticar las indulgencias como método de salvación, porque él había leído un famoso texto que quiero leérselo, Romanos capítulo 1, verso 16, si no me equivoco. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para que todos los que creen alcance la salvación. ¿Ok? Pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las escrituras, el justo por la fe vivirá. Entonces Lutero dice, las indulgencias no van acorde con esta idea de que el justo por la fe vivirá. Y entonces él empieza a cuestionar si es posible, si es bíblico, si es cristiano, que la iglesia esté vendiendo la salvación en cierta medida, porque las escrituras simplemente nos dice somos salvos por fe. ¿Okay? Así comienza realmente toda esta historia de la reforma. Es muy simple, Lutero, es complicado, pero por ahí es que va el camino. Miriam. Sí, la Iglesia Católica decía que cuando la moneda llegaba al fondo de la alcaldía, Así. automáticamente salía un alma del purgatorio hacia el cielo. Entonces, qué cosa más ridícula, ¿verdad?
pero el problema era que como ellos no conocían las escrituras, porque eso fue la gran contribución de Lutero, una de las, la cuestión de traducir la Biblia al idioma del pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasó, el pueblo empezó a ver que eso no era cierto, la cuestión de la indulgencia, ¿verdad? Y Lutero fue el que dio luz, ¿verdad? A la gente con su interpretación y traducción de la Biblia, especialmente ese texto de Romano. Es importante porque, y aquí vuelvo a repetirlo, el rol, el papel que jugó la imprenta fue bien importante, porque ¿qué pasó? Esas 95 tesis empezaron a reproducirlas y a pasarlas a todo el mundo, y todo el mundo empezó a leer y verlas, y entonces comenzó todo el cuestionamiento a la Iglesia Católica. Sobre todo el problema de las indulgencias, que era uno realmente para Lutero en aquel momento era el meollo de la crisis de la iglesia, las indulgencias, vendiendo la salvación, porque él afirmaba lo que en las iglesias protestantes y evangélicas afirmamos, que nuestra fe va a nuestra salvación, va ante nuestra fe en Jesucristo. Y eso es bien importante para nosotros entenderlo. Así que, y eso es lo que decía Miriam, que es bien importante. La idea de que cuando usted echaba la monedita y tan pronto la monedita ¡tuc! Sonaba al fondo, ellos te decían, esa alma por la cual usted está dando ese dinero está saliendo del purgatorio. Es más, llegó un momento que a los soldados que iban a las cruzadas le hacían pagaban para que todo lo malo que ellos hicieran en ese proceso de guerra fueran también absueltos para ir al cielo. Así que ahora, yo quiero detenerme un minuto aquí antes de continuar. Porque yo traje esto porque para bien o para mal, y ustedes ya lo saben, yo me pongo a ver videos en YouTube, no los mejores de un montón de pastores y pastoras en el YouTube, que literalmente, hermanos y hermanas, están regresando a las indulgencias. No le llaman indulgencia, pero le dice, hermano, si usted no da el diezmo, usted va para el infierno. ¿Ok? O, bueno, si usted le da al ministerio, Dios se lo va a multiplicar. Y por ahí todas esas promesas antibíblicas que nos están vendiendo muchos de estos predicadores y predicadoras. Hay que tener mucho cuidado. Tristemente, cada día veo que hay más y más gente. Algunos de los predicadores tienen la arrogancia y la altanería de decir que si usted lo sostiene a él, el Señor va a bendecir a esa persona. Y yo no voy a tocar el tema ni de las ofrendas ni del diezmo. Pero es importante que entendamos que en nuestra iglesia las ofrendas y los diezmos van para servir a la congregación y a la comunidad. No es para que Michael, Catherine, Yuki o yo nos hagamos ricos. Ese no es nunca el interés. Y tan pronto alguno de nosotros empiece con eso, usted nos vota, porque no es parte del evangelio. ¿Okay? Y segundo, ofrendamos y diezmamos
porque es un acto que hacemos desde el corazón y voluntariamente. Nuestra salvación no está ahí. Es importante porque de nuestra parte puede mostrar parte de nuestro crecimiento cristiano, pero nuestra salvación no está ahí. Y eso quiero dejarlo bien claro. Porque es una cosa, como decimos nosotros en Puerto Rico, bárbara, que las cosas que estoy viendo de YouTube y lo triste es la cantidad de seguidores y seguidoras que estas personas tienen. ¿Ok? O sea, ningún, y aquí lo voy a decir con toda honestidad, ningún pastor que viva en riqueza en medio de la pobreza de nuestro pueblo es una persona llamada por Dios. Lo voy a decir así de clarito. Eso es. ¿Okay? El pastor, el ministro, el profeta, el apóstol que viva explotando los sentimientos, la fe de los hermanos, no es un escogido ni un llamado de Dios. Y que yo quiero dejar eso bien claro porque estoy viendo muchas cosas raras últimamente en la internet y es importante que estemos claros en eso. Pero me detengo y ¿alguna pregunta o comentario? Mira, Dígame. es que en ese tiempo, que en la Edad Media, que comienza en el siglo IV hasta el XVI por ahí, los papas, como ya él dijo, el título se compraba. Y los papas vivían una vida ostentosa. Y más que, además de ostentosa, inmorales. Inmoral. Eran unos disipadores que ellos tenían mujeres, procreaban hijos a diestra y siniestra. Eso está en la historia, ¿saben? Eso no estamos inventando, esto es la historia. Y entonces, y eso era la gente que imponía ofrendas y prebendas, ¿verdad? En la iglesia para su propia conveniencia y enriquecimiento. Y la gente del pueblo vivía en la miseria. Y eso lo estamos viendo ahora, sí, en lo que dice el pastor, que muchos de esta gente que viven en los televangelistas, y miren ese Austin, de California, que tiene una mansión, qué sé yo, cuántos millones, y miren, es una cosa, y ese hombre no sabe, no hace nada, pero él exige que su gente le sostenga esa vida, y sabe Dios, yo no sé si él tiene una vida inmoral, eso no lo sé, pero en muchos casos eso es lo que está pasando. Que están usando los dineros de las ofrendas para su propia conveniencia. Y que hay que tener eso bien claro. Por eso también yo siempre digo a los hermanos, las reuniones administrativas de la iglesia son importantes. Usted tiene derecho a recibir el presupuesto de la iglesia. Usted tiene derecho a recibir una relación de gastos y ingresos de la iglesia. Por eso hacemos el presupuesto, por eso votamos por el presupuesto en la iglesia, para que usted sepa cómo se va a usar el dinero. Así que eso es bien importante. Aquí quería enseñarles, esas fueron las 96 tesis
ahí la pueden ver. Era un papel bien grande, no era un 8,5 por 11, era bastante grande, que clavó Lutero en unas puertas. Y ahí Escritas a mano. estaban, sí, en aquel tiempo escritas a mano. Y recuerden, entonces se utilizó la imprenta para darlas a conocer. Ahora quisiera brevemente dar cuáles son algunas de las influencias importantes de la Reforma Protestante en el pensamiento bautista, que yo creo que es importante recordar. Primero, hay tres cosas que la Reforma Protestante insistió, que aunque son parte de la teología cristiana desde sus inicios, fue la Reforma Protestante la que le dio mayor peso. El primero es la idea del señorío de Cristo, 1, la centralidad de la palabra, 2, y el sacerdocio universal de todo creyente. Empecemos por el señorío de Cristo. ¿Ok? ¿Qué dice el señorío de Cristo? Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. Jesucristo mismo es la piedra principal. Para los bautistas esto significó que no hay estructura, ni persona, ni cuerpo, ni estado que tiene autoridad sobre el creyente o la iglesia. ¿Ok? Este principio es la base para el principio de las escrituras, para el principio de sacerdocio universal de todos los creyentes y la libertad religiosa y la libertad de conciencia y la iglesia libre, autónoma y congregacional, que son principios de nuestra denominación bautista. El señorío de Cristo significa es que no hay nada más allá de Cristo. Y esto era en reflejo a la Iglesia Católica, que decía que ella prácticamente era Cristo, prácticamente en unos momentos. Y entonces nosotros decimos, no, Cristo es la roca, Cristo es todo para nosotros. Y no es una institución. Nosotros no debemos a una institución, a un estado, a una iglesia, a una denominación. Nosotros nos debemos a Cristo. Y eso es bien importante para toda luego la iglesia protestante, las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, todas hacen énfasis en el señorío de Cristo. Cristo es quien tiene siempre la última palabra en todo. ¿Okay? Así que eso es lo primero. Ahora, luego, y aquí es quizás una de las cosas más importantes, es la centralidad de la palabra, ¿no? Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Y aquí esta es importante que nos detengamos. La Iglesia Católica decía que habían 4 elementos de fe o 4 cosas que guiaban nuestra fe: la Biblia, la tradición, el magisterio y entonces el Papa luego cuando se instituye como la infalibilidad. Serán los 4 elementos. Ahora, hay otras congregaciones, todavía los luteranos, todavía los episcopales, algunos anglicanos todavía dicen que es la iglesia, la tradición. Algunos los mantienen así, otros mantienen la iglesia, la tradición y el magisterio de esa denominación que determina. ¿Okay? Así que para ellos la centralidad es la Biblia, pero hay otros elementos también importantes. Y aquí es donde los bautistas realmente nos separamos. Hacemos una distinción bien grande porque decimos que, voy a pasarla acá,
se entiende que entonces para nosotros la Biblia es la única, y aquí la palabra, siempre insisto, la palabra clave es única, es la única fuente de fe y práctica para el creyente. ¿Ok? Todo lo demás se tiene que ver y entender a la luz de las escrituras. No, para nosotros, ninguna otra institución ni ninguna otra práctica va sobre las escrituras. ¿Okay? Por eso insistimos en el estudio de la palabra, por eso insistimos en la lectura de la palabra, pues porque entendemos que ella es el lugar que nos ofrece cómo vivir nuestra vida cristiana. ¿Okay? Ustedes me van a preguntar quizá. Sí, reconozco que hay 1001 millón de interpretaciones distintas y eso pues, eso es parte de la libertad de tener la palabra en nuestras manos. ¿Ok? Así que eso es importante. Me detengo y si hay alguna pregunta sobre eso. ¿Ok? La centralidad para los bautistas de Cristo se da en nuestro posicionamiento de las escrituras como la única regla de fe y práctica. La única manera en que Cristo puede ser el centro es a través de la lectura y el entendimiento de la palabra, porque entendemos que en las escrituras encontramos revelada la persona de Jesús, en nuestro Salvador. ¿Ok? Y fuera de eso, no hay más. Por eso, si ustedes se dan cuenta, los bautistas no tenemos doctrinas. Tenemos principios que nos guían, porque la doctrina es algo que se impone y no se puede mover. Los principios son cosas que vamos reflexionando y los vamos entendiendo a la luz de las escrituras y a la luz de nuestra propia realidad. ¿Okay? Y sí que estamos claros hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No quiero continuar, sino... Ok. Así que esos son dos principios. Y el tercer principio... Esto es importante, déjenme decirlo. Para entender los principios bautistas hay que entender que estos principios emanan y son productos de un compromiso con la idea de la centralidad de la palabra en la vida del creyente y la iglesia. Es a través de la lectura de las escrituras que los bautistas tratan de vivir la fe, espiritualidad y discipulado, ser y hacer la iglesia, eclesiología, que se amolde a los principios bíblicos. Por tanto, los principios son producto de la lectura profunda y comprometida con la palabra de Dios. Déjenme dar un ejemplo bien rápido, que es el ejemplo fundamental para los bautistas, es el bautismo. ¿Por qué nosotros, una de las luchas que tuvimos los bautistas contra los anglicanos es que los anglicanos todavía creían en el bautismo de niños? Y los bautistas decíamos, no, porque todos los bautismos que hay en las escrituras, incluyendo el de Jesús, fue un bautismo de creyente y por inmersión. Así que el bautismo no puede ser de niño, porque el niño no puede responder al llamado de Jesús. Y segundo, todos los ejemplos de bautismo que hay en las escrituras es el bautismo donde alguien entra al agua por inmersión. Así que lo que quiero darles a entender es que es leyendo la palabra que nos damos cuenta de que el bautismo de niños no es bíblico. Y entonces reflexionamos sobre ella y vemos que entonces el bautismo es de creyentes, de personas que hacen una opción voluntaria, y entonces vemos que es por inmersión. Cuidado, cuidado. No, esto no son doctrinas de salvación. ¿Qué quiere decir con esto? Y aquí voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba como capellán en un hospital, que tuve que hacer mi práctica pastoral clínica, yo trabajé en un hospital católico, porque era el que estaba cerca del seminario. Y
un día, como a las 11 de la noche, me llama este matrimonio italiano que su hijo se había envenenado y estaba por morirse. Por morirse. Y me piden que lo bautice. Y a mí me dio un shock. Pues decía, ¿qué voy a hacer? Yo ya, sí, no, yo llamo al jefe de los capellanes, que es católico, le digo, mire, yo estoy aquí, está la situación, yo no creo en el bautismo de niños, ¿qué voy a hacer? Y si yo lo bautizo, ustedes lo van a reconocer. Él me dice, mire, usted bautice, que nosotros reconocemos los bautismos de emergencia de cualquier religión, me dijo. Así que entonces yo tengo que tomar una decisión, ¿bautizo al niño o no? Pues que yo dije, el bautismo es una forma de darle paz y consuelo a este matrimonio. Fui a la fuente de agua, en un vasito, eché agua, no se lo mandé al Papa para que lo bendijera ni nada. Fui y hice un ritual del bautismo para ese niño. Yo espero que el Señor no me lo tome en cuenta, porque fue un acto, porque lo hice como un acto de amor para darle paz y seguridad a un matrimonio que estaba desconsolado ante la posibilidad de perder a una criatura. No tenía, creo que ni un año la criatura. Lo que quiero decir es que nosotros no tampoco es una camisa de fuerza. Segundo, sobre todo el amor. El amor, así. Yo recuerdo, y yo lo he hecho antes de eso, pero mi papá fue el ejemplo, pues hay personas que no pueden ser bautizadas por inmersión, por distintas razones. Pueden tener fobia al agua, no pueden doblarse o lo que sea. Pues miren, hay otra manera de bautizar que no es por inmersión. Una vez yo puse una persona porque no podía doblarse, lo metí debajo de la ducha y abrí la ducha y lo bauticé y ya está. El hecho, el acto es simbólico, tiene un significado. Yo bauticé a una hermana en la cama del hospital. Así que con una toalla. Con una toalla. O sea, la idea es, creemos que en la medida en que se pueda hacer por inmersión, bien. Si no se puede, eso no es lo más importante. Lo importante es que el bautismo para nosotros es una expresión de fe de esa persona en Jesucristo. Pues mire, con una toallita, con un gotero, no importa. Lo importante es que esa persona pueda recibir esa experiencia de fe. Así que digo ambas cosas. Para nosotros, ¿verdad? La interpretación es que es bautismo de creyente por inmersión, pero hay situaciones en que nos llevan más allá. ¿Por qué? Porque tiene que prevalecer el amor, la misericordia, la paz, el consuelo de las personas. Así que yo cuando a veces pongo en mi resumen para sentirme bien, bauticé. Antes me acuerdo que los pastores ponían, he bautizado 500 personas, se han convertido 1000 personas, y yo decía, yo he bautizado a un bebé por si acaso. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que la experiencia esté presente. Digo esto porque así son nuestros principios bautistas. El amor predomina sobre la doctrina, sobre la rigidez de uno de nuestros principios. Y por último, está la idea del sacerdocio universal del creyente. Y aquí me voy a detener un segundo. Si usted lee el Catecismo de la Iglesia Católica, si no me equivoco, es en el 3.º o 4.º párrafo, ellos afirman el sacerdocio universal del creyente. Pero, entonces viene la lista de los peros. Las mujeres no pueden ser sacerdotes. Y empiezan con un sinnúmero de peros. Todos somos sacerdotes en sentido
para ellos de que todos somos partes del pueblo de Dios. Para los bautistas, comenzamos a interpretar este texto, esta idea de otra manera. Primero, la libertad que tenemos de ir delante de Dios. Ya no necesitamos sacerdotes, porque tú y yo somos sacerdotes. Cuando hemos aceptado a Jesucristo, nos convertimos en un sacerdote, en un medio para que otros y otras puedan recibir salvación y redención y liberación. Así que significa que todos y todas somos sacerdotes y sacerdotisas si queremos hacer eso. Ahora, más importante aún es, para nosotros es importante entender de que eso significa que no podemos limitar a nadie en su llamado y en su experiencia con Dios. Por eso insistimos y seguiremos insistiendo en que la mujer puede, igual que el hombre, tener acceso al ministerio pastoral. Es parte de, ¿por qué? Porque todos y todas somos llamados. Y recuerdan cuando hablamos de los dones del Espíritu, decíamos que los dones del Espíritu los da el Espíritu a quien quiere y como quiere. Así que ninguno de nosotros puede decir, este hermano o esta hermana no tiene este don o no puede ejercer ese don porque es negro, es mujer, y aquí me voy a tirar la toalla, es gay y lo he visto porque tiene un problema de discapacidad física o mental. Eso no lo podemos decidir nosotros. Es Dios el que llama. Y entonces, por eso todos somos sacerdotes. Y yo tengo la experiencia de una que leí en una iglesia en los Estados Unidos que un pastor le faltaba un diácono en su congregación y que se lo dijo a la iglesia y la iglesia comenzó a orar. Y dice el pastor que se levantó este muchacho con síndrome de Down, con síndrome de Down. Y vino al altar y le dijo a la congregación, el Señor me está llamando a ser diácono de la iglesia. El pastor dice que la iglesia puso sus peros enseguida. Pero él dijo, no, si el Señor lo está llamando a él. Así es. Lo permitieron hacer. Y dice el pastor que ha sido el mejor diácono que él ha tenido en su experiencia pastoral. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todos somos llamados en ese sentido y todos los que recibimos. Y es nuestros frutos los que determinan al fin y al cabo si el llamado es del Señor o no es del Señor. Así que ese sacerdocio universal de los creyentes, eso es lo que significa. Que todos y todas podemos ir primero delante del Señor. Ya no necesitamos ir donde sacerdote para confesarnos y que nos absuelva. ¿Okay? Y déjenme decirle algo sobre eso. Cuando uno estudia la adoración en la iglesia original de la primera iglesia, una de las experiencias más importantes era en los momentos de confesión, porque los hermanos se confesaban públicamente y recibían perdón de la congregación. No era un sacerdote, no era el papa, era la comunidad. El hermano o la hermana se confesaba públicamente. ¿Okay? Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a confesarnos públicamente en nuestra congregación? ¿Verdad que tendríamos dificultad? Porque tenemos miedo de que el hermano tal o la hermana tal vaya a chismear de lo que dijimos. No, es cierto, ¿verdad que sí? Pero lo que quiero decir es que todos ya no necesitamos ese intermediario. Podemos ir delante del Señor.
directamente, confesarnos, pedirle perdón y recibir el perdón y la gracia de Dios. Okay, yo creo que y tenía varias cosas, pero lo otro que hace este sacerdocio universal de todos los creyentes es la libertad de los creyentes. Hermanos y hermanas, todos tenemos libertad de escuchar la voz de Dios y seguir la voz de Dios. ¿Okay? En medio de nuestras diferencias. ¿Okay? Y tenemos que respetar en muchas ocasiones esas diferencias. ¿Ok? Y nos da la libertad de ir a las escrituras, leerla, interpretarla. Nos da la libertad de ir al Señor en oración. Nos da la libertad de vivir nuestra vida, hacer opciones en nuestra vida, ¿verdad? Que entendemos son las que Dios quiere para nosotros. Así que, y ahí sale lo que nosotros llamamos la libertad de conciencia y la libertad de religión, la libertad de culto y la libertad, me quedó uno, que son importantes para la vida de nuestra iglesia bautista. ¿Okay? Que me detengo aquí y ¿hay alguna pregunta sobre el sacerdocio universal de todos los creyentes? Preguntas, dudas, aclaraciones. Ay, no me digas, me decía un maestro, un profesor en la escuela de educación que cuando la gente no preguntan suceden dos cosas. O lo entendieron todo o no entendieron nada. Yo oro. Una de las dos. Sí, que yo oro para que lo hayan entendido. Pues no hay pregunta. Okay, así que yo eso lo pongo en la mano del Espíritu del Señor porque no sé. Pero si tienen preguntas o dudas sobre esto, porque traté de que tuviéramos una idea. Y una de las cosas que no debemos perder de vista siempre es importante conocer nuestra historia, hermanos y hermanas, porque nuestra historia nos enseña mucho a evitar, nos evita cometer errores a veces en nuestra vida. Así que la idea era que sigamos conociendo más de nuestra experiencia bautista y de lo que nos dice las escrituras. Ok, preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Doña Miriam. Pero el hermano primero. Don Lázaro, dígame. No, yo lo que iba a decir nomás que más claro no canto un gallo, pero también iba a decir que usted prometió que iba a traer el libro de los principios de bautistas. Entonces yo creo que más que esperando todavía ese libro ya vendrá en camino. Bueno, me lo he acordado, así que mañana lo mando a buscar a Justin Press para que nos los envíe acá. Así que para que los tengamos. Ok, gracias por recordarme eso, hermano Lázaro. Yo lo había olvidado. Pues cuando terminamos el taller de los bautistas, yo creo que el otro domingo yo creo que fue que no nos pudimos volver a reunir. Pero, así que, gracias por recordarlo. Muy bien. Hermana Elsa y después la hermana Rosa. Bueno, yo tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, en la iglesia presbiteriana, pues fue Calvino. Entonces, en la iglesia valdense, pues fue José, ¿cómo dijo? Juan Valdés. Entonces, ¿quién originó, digamos, toda esta teología de los bautistas? Muy bien. Buena pregunta. Es una buena pregunta. Originalmente, y aquí yo soy muy honesto, mi papá y yo tenemos una diferencia. Mi papá es un historiador de los principios de la historia bautista. Originalmente todo el mundo dice que un personaje llamado John Smith,
John Smith era un pastor anglicano que se convirtió al puritanismo y del puritanismo brincó a los bautistas, sobre todo por la idea de que el bautismo tenía que ser de creyentes. ¿Ok? Originalmente, y yo, para que sepan lo interesante de la historia, es que desde el día que se inició la iglesia bautista hasta que hubo el primer bautismo por inmersión, pasaron como 50 años. Eso no fue. Lo más importante para los bautistas fue el bautismo de creyentes. Tenía que ser. Así que John Smith es perseguido por la iglesia anglicana, va a Suiza y en Suiza comienza una iglesia bautista, pero John Smith luego se convierte en menonita y Thomas Elwins regresa a Inglaterra y forma lo que consideraríamos la primera iglesia bautista en Inglaterra. Así que yo hablo, muchos hablan de John Smith como el padre del bautista, yo hablo de John Smith como el abuelo y Thomas Elwins como el padre, porque es Elwins que alrededor de él comienza a desarrollarse todo este pensamiento, sobre todo, y déjenme decirle, el primer documento bautista fue sobre la libertad religiosa y la separación de la iglesia y el Estado. No fue sobre el bautismo, no fue sobre doctrina, fue sobre la iglesia y la separación de iglesia y Estado y la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Así que esos serían los dos personajes principales. Ahora, déjenme contar la historia porque llegamos a los Estados Unidos. Los bautistas son perseguidos en Inglaterra y se montan en el barco con los peregrinos. Pero los peregrinos realmente eran puritanos. Y cuando llegan a Massachusetts, que es el primer lugar donde llegan, imponen el puritanismo sobre todo el mundo. Y entonces comienzan a perseguir a los bautistas. Y entonces los bautistas, gracias a un personaje muy importante, Roger Williams, sale de Massachusetts y va y organiza el estado de Rhode Island. Ustedes conocen el estado de Rhode Island, ¿verdad? Pues el estado de Rhode Island fue el primer estado y el primer lugar en este continente americano donde se organizó la primera iglesia bautista. ¿Ok? Roger Williams sale perseguido en América, es decir, es el estado de Rhode Island. Así que realmente ese estado, Rhode Island, es la cuna de lo que diríamos de los bautistas acá en el continente americano. Luego puedo hablar sobre cómo llegamos a los distintos países nuestros, porque hay distintas historias. Los bautistas se dividen en Estados Unidos debido a la guerra civil. Luego entonces vienen a haber grupos de los hermanos negros que se organizan. Así que hay distintas, luego la historia corre hacia allá. Pero te diría que en Inglaterra es John Smith y Thomas Elwins, y en Estados Unidos sería Roger Williams, Backus o un sinnúmero de personas. Es importante decir que originalmente el primer rector de la Universidad de Harvard fue bautista y lo echaron de la Universidad de Harvard por ser bautista. Dunster. Así que nuestra historia es una historia muy interesante que podríamos verla más adelante. ¿Le contesté, hermana Elsa? Claro que sí. Hermana Rosa. No, pastor, ¿y el niño que bautizó se murió o vivió? Mira, buena pregunta. ¿Sabes qué? Eso fue hace casi 35 años atrás. Y realmente no sé por qué el niño estaba tan y tan mal que lo vino a buscar un helicóptero y lo trajeron
a un hospital de niños aquí en la ciudad de Chicago y nunca más supe. Ah, ok. No supe. No supe. La, Pero, la hermana que yo bauticé en la cama del hospital se salvó y fue a la iglesia y dio su testimonio y luego la bautizamos en la playa otra vez. así que, Porque sí, que ella quiso bautizarse con su esposo que todavía no había sido convertido. así que, pero sí, hermana, no sé. Yo, Pero pastor, el bautismo nos salva. no salva. El bautismo es una experiencia donde proclamamos públicamente nuestra relación con Jesucristo. ¿Ok? Sí que no salva, definitivamente. Y aquí para nuestros hermanos católicos el bautismo salva. Sí salva, sí, para los católicos sí salva. Porque Para nosotros, ellos creen que si un niño muere sin ser bautizado no va con Dios. exactamente. Por eso es que este matrimonio me pidió que bautizara al niño, porque ante la posibilidad de la muerte no lo habían bautizado, ellos eran católicos, pues entonces lo pidieron y por eso, pero yo no lo bauticé para que el niño se salvara. Yo lo bauticé para que esos padres tuvieran paz, serenidad, calma en aquel momento, porque para ellos eso fue un gran alivio. Y esa fue la razón. Muchas gracias, hermana Rosa. ¿Algo más, hermana Rosa, hermana Yanira? Pastor, a mí me bautizaron de pequeña, de niña, allá en El Salvador, ¿verdad? Mi mamá dice tradición, no era que ella era católica porque dice ni a la iglesia íbamos. Cuando llegamos acá, ya yo, entrando a la iglesia y todo, yo tomé la decisión. Claro. Muy bien. De que quería bautizarme. Muy válido. Y me bauticé, pues tenía 13 años cuando me bauticé, pero ya esa fue decisión mía. Y por eso es la gran diferencia entre pues la iglesia protestante y la iglesia bautista con los católicos, porque yo veo que muchos de los sobrinos de nosotros, bueno, parte de Lázaro, los bautizan de niños, porque todos son católicos, ¿verdad? Pero digo, esto es mucho más tradición, es lo que yo lo veo. Porque hay muchos de ellos que no van, no siguen yendo a la iglesia, ¿verdad? Aprendiendo qué es lo que cada religión tiene o cada iglesia tiene, el aprender, seguir creciendo en eso. Es importante, hermana, lo que usted ha dicho, porque es también importante entender el proceso católico. Nosotros creemos en el bautismo de creyente. Como tú dijiste, te bautizaron como niña, tomaste conciencia de tu relación con Jesucristo y te volviste y pediste que te bautizara por inmersión. Es interesante que los hermanos católicos bautizan como niños, pero requieren una confirmación cuando eres adolescente. A los 13 años. A los 13 años, porque ellos también entienden que es importante que el niño que fue bautizado tenga la oportunidad de comprometerse con esa experiencia del bautismo, que fue en un momento en que él no tenía conciencia. Así que es también algo que debemos comprender, hermana Elsa. Sí, también hay que reconocer que a veces uno toma esas decisiones por el poder que todavía tiene la Iglesia Católica. Que yo me acuerdo que cuando mi hijo lo inscribí en la iglesia, en la escuela católica, yo tuve que demostrar de que él era bautizado. Si no, no me lo iban a admitir. Así es. Y para que antes, no sé, no sé si con el Papa Francisco eso ha cambiado, pero hasta los otros días para poder casarse en la Iglesia Católica tienes que haber sido bautizado y confirmado, ¿verdad? Todo el proceso, sí. Así que se vuelve parte de la tradición,
pero también se vuelve parte de la estructura administrativa de la iglesia. Así que sí, esas son las diferencias que tenemos, que son importantes reconocerlas. Y miren, todo tiene su buen lado y su lado más complejo y difícil. Así que lo importante es, y con esto concluyo, es que seamos fieles. Tenemos que aprender a ser fieles. Y los principios bautistas los que nos invitan a tratar de ser fieles con nuestro compromiso con Jesucristo. Lutero lo que quiso fue tratar de ser lo más fiel posible al evangelio. Que después persiguió a los campesinos, bueno, son otros cuentos, pero hay ese intento de hacerlo. Y yo creo que eso es lo que siempre tenemos que tener en mente. Y segundo, son principios, no son doctrinas. Y sobre todo permanece siempre el amor. Eso es bien importante que no lo olvidemos. Muy bien, hoy sí me tomé más tiempo del deseado, pero quisiéramos tener un tiempo de oración, como siempre.